primero, muchas gracias a la Fundación Finnova por la invitación y muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final, ¿no? Son los valientes de la noche. Bueno, como explicaba Andrés recién, mi charla, el título que le he puesto es Conservar el mar, la conservación del mar como algo muy importante, como el único camino para realmente la sustentabilidad o sostenibilidad antártica. Y antes de empezar, les cuento un poco de dónde vengo yo. Yo soy un investigador, me doctoré, era compañero de Irene en la facultad, me dedicaba a la ciencia y luego con el tiempo fui cambiando a lo que hoy siempre, me defino como un puente entre la ciencia y las políticas. Entonces trabajo en este espacio, no hago más ciencia, entiendo la ciencia, entiendo hasta cierto punto la política y trato de establecer ese vínculo. Por suerte he tenido varios oradores que me han facilitado el camino. Gracias, Pablo, por la explicación. El Tratado Antártico, nada más que para repasarlo, como dijo bien Pablo, fue firmado en el 59, ratificado en el 61, 12 países originales, entre los cuales estaba Argentina y Chile, por supuesto, también. Y dedicó todo el área al sur del paralelo 60, o sea, el agua y la tierra, para la paz y para la ciencia. Hoy tenemos 58 países, de los cuales 29 son los estados contractuales, que son los que tienen el derecho no al voto, porque todo se toma por consenso, pero son los que pueden tomar los que tienen que tomar las decisiones sobre las discusiones que suceden en el ámbito del tratado. Para esta charla vamos a hablar del Océano Austral, básicamente el agua que rodea la Antártida. No voy a entrar en las definiciones respecto de dónde empieza y termina, pero para esta charla, todo el agua que rodea a la Antártida la podemos tomar como el área del Océano Austral. Por suerte, tuve las presentaciones anteriores de Gustavo y de Irene, que me facilitaron el camino aquí. No voy a entrar en los detalles para no repetirnos, pero hay toda una contribución, como bien explicaban hoy también, a lo que es a nivel global, que es lo que el Océano Austral provee a los ecosistemas marinos y al clima, ¿no? Como estabilizando el clima global, amortiguando también los efectos del cambio climático, como motor de la circulación oceánica a través de los movimientos. Las grandes masas de agua del Océano Austral se conectan con las otras corrientes y de esa manera también influyen llevando nutrientes de especies y ecosistemas que son únicos de la Antártida y por supuesto contribuyen a la productividad en general de los océanos. Pero esto son como líneas muy generales de las contribuciones que hace el Océano Austral. ¿Cuáles son las amenazas al Océano Austral? Por supuesto son diversas. Las más importantes son, sin lugar a dudas, el efecto del cambio climático y, por supuesto, las actividades extractivas, la pesca. Y yo voy a hablarles particularmente de la pesca del krill antártico. Luego, como también vimos en otra charla, los microplásticos han llegado a la Antártida. Encontramos microplásticos no solamente en el semen y en la leche materna, sino también, por ejemplo, en el krill. En el krill se encuentran hoy día microplásticos, lo cual es realmente muy preocupante. Y por supuesto está el impacto de cualquier tipo de actividad humana que se realiza en la Antártida, incluido el turismo, que tiene distintos aspectos cuando uno mira los impactos. Pero vamos a hablar hoy específicamente del cambio climático y de las actividades pesqueras. Y básicamente lo que yo les voy a hablar hoy es una historia muy resumida de los temas. Los temas son altamente complejos, técnicos, políticos. En el caso del cambio climático, también no voy a ahondar en esto, porque ya lo hemos visto. Hay un aumento de la temperatura del aire y del agua, que también lleva a una modificación de la circulación oceánica y una acidificación, como bien explicaba hoy Gustavo. Hay cambios en los ecosistemas terrestres.
El aumento de la temperatura permite las especies invasoras, con lo cual lleva a modificación de estos muy frágiles ecosistemas terrestres antárticos. Con respecto al deshielo, como bien explicaba también Gustavo, está todo el deshielo de lo que son las grandes masas de los grandes glaciares. En Antártida tenemos dos tipos de hielo, si uno quiere. Uno es el hielo que es de agua dulce, que es la precipitación que cae, que forma el hielo, que forma la nieve que uno ve, y luego tenemos el hielo marino, que es el mar que se congela. Entonces, en el caso del deshielo, que se produce por el aumento de la temperatura, esa agua dulce baja, cae en el mar, cambia un poco la dinámica de los ecosistemas donde se mezcla el agua dulce con el agua salada. Y luego uno de los problemas muy grandes que Irene creo que nos contó también es la disminución del hielo marino, o sea, el mar que se congela durante el invierno. O sea, cada vez vemos menos hielo marino y ese hielo, que es menor en superficie, también se sostiene menos en el tiempo. Y esto tiene un montón es importante o tiene un impacto sobre distintas especies. Nos contaba Irene sobre las colonias de pingüino emperador que precisan del hielo, y también en el caso del krill antártico, que les voy a contar un poco, el hielo marino es fundamental en el ciclo de vida del krill. Y en particular, también veíamos hoy que el efecto del cambio climático es variado, depende de la zona de la Antártida donde uno se encuentra. En el caso de la península antártica, que es la zona que quizás nos interesa más a nosotros porque forma parte del reclamo de soberanía de Argentina, el efecto del cambio climático es muy importante, con un incremento de la temperatura del agua y del aire, y que tiene consecuencias importantes. Cuando miramos las actividades pesqueras, hay quizás dos grandes pesquerías en la Antártida. Una es sobre la merluza negra, que no es una merluza, se la llama así comercialmente, pero no es una merluza, y es una pesquería que no sucede en esta zona. Es una pesquería que sucede más en la Antártida, en el Océano Índico. Pero la pesquería por excelencia que sucede en esta zona, y que es la pesquería más importante del Océano Austral, es la pesquería del krill antártico. Muchos de ustedes saben, pero bueno, el krill antártico es una de tantas otras especies de krill. Hay como 80 especies de pequeños crustáceos que se los llaman krill a nivel mundial. Pero el krill antártico, Eufasia superba da idea de su tamaño, es la especie más grande, más numerosa y que se concentra altamente en esta zona. Uno siempre se los imagina muy chiquititos, pero pueden medir hasta 6 centímetros de longitud, pueden vivir hasta 11 años, lo cual es un tiempo muy largo para un pequeño crustáceo, y forman grandes cardúmenes que por supuesto son muy atractivos para las pesquerías, como son también atractivos para los predadores que se alimentan del krill. Y una de las características quizás más importantes del krill antártico es que ocupa un sitio fundamental en la red trófica del ecosistema marino. Y como siempre digo, todas las especies en la Antártida comen krill o algo que come krill. Y cuando uno está en la Antártida y mira la Antártida, todas las especies que vuelan, todas las especies que están sobre la costa, sobre el hielo, y por supuesto las que están en el mar, dependen del mar. Y no solamente del mar, sino del krill antártico. Por eso es tan importante mirar qué es lo que pasa con el krill antártico. El ciclo de vida del krill comienza cuando las hembras ponen miles de huevos, y estos huevos caen a grandes profundidades, y luego a través de un proceso donde van cambiando de forma a través de distintos estadios larvarios, llegan finalmente a la superficie, y ahí, como vemos acá en esta diapositiva, se alimentan básicamente o principalmente de las algas diatomeas, son algas unicelulares que viven pegadas al hielo marino.
Entonces, la disminución del hielo marino que hablábamos al principio lleva a una disminución de la disponibilidad de krill en esas zonas. Estos son datos científicos. Se ve que esta disminución se correlaciona con una disminución luego de la cantidad de krill que hay en estas zonas, que es la cantidad de krill que está disponible eventualmente para los predadores y por supuesto para la pesquería. También la disminución del hielo ha hecho que los buques pesqueros, que antes la pesquería comenzaba en las Georgias del Sur y cuando el verano iba avanzando, la pesquería iba descendiendo en la medida que el hielo marino se iba derritiendo. Hoy día pueden operar, si quieren, todo el año en estas zonas. La pesquería comenzó en los años 60 y aumentó muchísimo en los años 80 o hasta el fin de los 80, y era una pesquería que estaba llevada adelante por la Unión Soviética en esos momentos, y una pesquería que estaba altamente subsidiada, porque económicamente no era viable. Cuando la Unión Soviética se escinde, los subsidios desaparecen y la pesquería baja. Y luego, lentamente, comienza lo que llamamos la nueva generación de esta pesquería, y si ustedes miran el año 2002, más o menos la mitad del gráfico, ahí es cuando empiezo yo a trabajar el tema. Yo llevo 23 años trabajando en este tema. Y es ahí cuando la pesquería deja de ser una pesquería llevada por la Unión Soviética, se mueve a la zona de la península antártica y las Orcadas y las Georgias del Sur y comienza lentamente a aumentar. Las áreas principales hoy entonces son la península antártica, especialmente la zona entre la península propiamente dicha y las islas Shetland del Sur, y luego las zonas de las Orcadas del Sur y las Georgias del Sur. Por supuesto, este aumento de la pesquería es porque hay nuevos mercados. Entonces, uno de los mercados principales tiene que ver con el aceite de krill, que es muy rico en ácidos omega 3. Entonces se producen estos productos dietéticos que se venden hoy día en todo el mundo, incluido en Argentina, que son buenos para la salud porque contienen los omega 3 y demás, y que reemplazan a otros productos. Y estos productos son caros, con lo cual, con muy poquito aceite, se producen, nunca mejor dicho, productos que son muy caros. Y por supuesto, luego el resto del animal se lo muele, se hace harina, y esa harina se usa como un complemento en la dieta, por ejemplo, de los salmones de cautiverio. No es la dieta principal, es un complemento que le agrega el colorcito rosado al salmón y se lo da generalmente al final del ciclo de vida del salmón. Y esto es lo más importante, bueno, no más importante, este es uno de los mensajes más importantes. La pesquería de krill, el desafío o la causa de preocupación no es tanto cuánto se pesca, sino cuánto se pesca y dónde y cuándo. Y como vemos aquí en este gráfico, se pesca de una manera muy concentrada en determinados lugares todos los años y generalmente en una época que es la época que es muy importante para los predadores como los pingüinos, las focas, que tienen que volver a la tierra o al hielo para alimentar a sus pichones, pero también para otras especies como las ballenas. Entonces, si la pesquería estuviera distribuida de una manera muy homogénea en toda la zona, no sería de tanta preocupación como es hoy día, que se pesca de manera muy localizada. Ese es un concepto importante para recordar. Y hay una preocupación, hoy Irene nos hablaba un poco de los pingüinos, hay ciertas colonias, y enfatizo que son ciertas colonias, no son todas, de pingüinos de Adelia y de barbijo, que en los últimos 35 o 40 años se han reducido al 50%. Otras especies como el pingüino papúa o el gentoo penguin, esos se mantienen bastante bien. O sea, especies que son más plásticas frente a los cambios que otras. Pero bueno, es una preocupación. Entonces, todo esto uno lo tiene que tener en cuenta y tiene que pensar cuáles pueden ser las medidas que se pueden implementar, medidas de conservación para proteger a todas estas especies depredadores e incluido el krill.
Y aquí entra un poco en el ámbito más político, histórico, que se conecta con lo que decía Pablo. Cuando se crea el Tratado Antártico, a nadie se le imaginó que se podían realizar explotación pesquera en estas aguas. Y bueno, ya les conté un poco la evolución de la pesquería. Entonces, hacia comienzos de los 80, especialmente investigadores que trabajaban el tema del krill, estaban muy preocupados por la gran pesca, como iba aumentando. Entonces, hubo toda una movida internacional, y en breve se las cuento. En el año 82 se puso en vigor la CRUMA, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y esta convención es muy importante, que comienza, o sea, es la Convención para la Conservación, porque no es un organismo regional de manejo pesquero, cuyo objetivo generalmente es la regulación de la actividad pesquera de un recurso. Esta es una convención para la conservación, forma parte del Tratado Antártico, se rige por las mismas leyes, la ley del consenso, los idiomas oficiales son el ruso, el francés, el inglés y el castellano, y es como una convención hija del Tratado Antártico. El área de la CRUMA comprende no solamente el área del tratado, y esto es muy importante, sino que se extiende más al norte, con lo cual involucra a todas las islas subantárticas. Y esas islas sí están bajo la soberanía de distintos países. Estos países son todos miembros de la CRUMA, con lo cual siguen los lineamientos de la CRUMA, y entonces las medidas, los límites de captura de las especies siguen los lineamientos de la CRUMA. Si bien las aguas alrededor de esas islas son soberanas de esos países, con la salvedad de las Georgias, que bueno, no vamos a entrar en el tema ese. En las reuniones, es una reunión anual todos los años en Hobart, otra de las gateways de Antártida, donde está el secretariado de la CRUMA, y hay una primera semana de la reunión del comité científico y un comité que hace el seguimiento de la implementación de la convención, y la segunda semana es la semana de la comisión, que es el órgano político que toma las decisiones sobre los distintos temas. Yo particularmente soy representante de las ONGs hace 20 y pico de años en el comité científico, y luego durante la comisión soy parte de la delegación, que me olvidé contar, que yo trabajo justamente en esta alianza de ONGs internacionales, la Antarctic and Southern Ocean Coalition, y de la cual Agenda Antártica es una organización pequeña que creamos en Argentina hace 10 años, que es la única organización dedicada específicamente a la conservación de Antártida a nivel hispano, digamos, que tiene, y producimos una revista en bilingüe y demás. Para ser corto, además de los países, que son 27 miembros, son 26 países y la Unión Europea, hay otros países observadores, organizaciones internacionales, y nosotros, a través de ASOC, tenemos un sitio de observador, podemos producir documentos, hacer intervenciones, discutir en los pasillos, que es donde más se llevan adelante las discusiones, pero por supuesto no somos un país, no votamos. Entonces, con respecto a la pesquería, esto es súper breve, la CRUMA está trabajando para crear un nuevo sistema de manejo, y ese nuevo sistema de manejo tiene que mirar cuánto se puede pescar, o sea, el límite de captura, dónde, cuándo, y especialmente también establecer un sistema de monitoreo que permita a uno saber cuándo un determinado esfuerzo pesquero está teniendo un efecto sobre determinadas poblaciones de predadores e inclusive del krill. Y el otro tema, que voy a tratar de ser breve porque el tiempo es tirano, son las áreas marinas protegidas como una herramienta justamente para asegurar la conservación del mar en esta zona. La CRUMA comenzó un proceso muy largo donde dividió primeramente a la zona, al área de la convención, en lo que son 9 dominios de planificación, que son básicamente zonas arbitrarias que se tomaron en cuenta. Para nosotros el dominio 1 es justamente el área donde está la península antártica, y por eso es tan importante. Una historia muy larga de esta, pero en el 2016, luego de muchos años
de trabajo a través de ciertos países, la sociedad civil, el público, científicos, logramos crear el área marina protegida del Mar de Ross, que es el área marina protegida más grande del mundo. Está en la zona del Mar de Ross, que es la proyección básicamente geográfica de Nueva Zelanda en el continente blanco. Y ahí vemos toda la zona verde, es una zona donde no se puede pescar. La zona azul chiquitita en el centro, se permite una pesquería muy regulada de merluza negra, y esa zona roja es la zona donde se permite investigación de krill, pero no pesquería industrial. Es una propuesta que fue presentada por Estados Unidos y Nueva Zelanda. Luego hay otras propuestas que están siendo discutidas, una para la Antártida Oriental, ahí el rectángulo verde, que es la proyección de Australia, corresponde con la zona que reclama Australia, y esta zona tiene 3 áreas, originalmente eran 7, y esta propuesta se ha hecho en el 2012, originalmente por Australia y Francia, hoy la lleva adelante la Comunidad Europea, la Unión Europea, y no ha sido aprobada, ha sido bloqueada sistemáticamente por Rusia y por China, que son los países que sistemáticamente bloquean este proceso. A la par hay otras 2 propuestas, una para lo que es el Mar de Weddell en general, que es la zona al este de la península antártica, y se ha dividido en 2 fases. Una fase 1, que fue originalmente presentada por Alemania, una fase 2 que lleva adelante Noruega, y que también están listas para ser aprobadas y son sistemáticamente bloqueadas. Y por último, el área marina protegida de la península antártica, yo les contaba el dominio 1, se llama hoy dominio 1, y esta es una propuesta, y esto es súper importante, que ha sido hecha, elaborada y trabaja en esto Argentina y Chile a través de su Cancillería y sus institutos antárticos, que hacen un excelente trabajo. Yo trabajo muy a la par con ellos, y esta propuesta se comenzó a trabajar en el 2012 en un primer taller de trabajo en Valparaíso. Hubo montones de reuniones y talleres y demás. En el 2018 se hizo por primera vez de manera oficial en la CRUMA, y esa propuesta atravesó una serie de modificaciones a través de tratar de contemplar ciertos intereses o, bueno, esos problemas que tenían algunos países, y se llegó a este último mapa a la derecha. Y no solamente eso, sino que yo les contaba del manejo de la pesquería del krill, y por otro lado les hablo del área marina protegida. Y todo esto sucede en el mismo lugar geográfico. Entonces son 2 procesos que no pueden avanzar de manera separada sin hablarse. Entonces, a través de mucho trabajo logramos lo que se llamó el proceso de armonización, es juntar los 2 temas, y hicimos un taller de trabajo que financiamos nosotros en el 2024 en Corea del Sur, porque era el único país que le daba visa a Rusia, y para que Rusia no tuviera la excusa de que no tenían visa, no vinieron, por supuesto. El tema de la guerra es terrible para esta convención. Tenemos Rusia y Ucrania como miembros. Este simposio produjo una serie de recomendaciones que eran muy interesantes, y se acordó ese mapa, toda la zona en roja es la zona que sería cerrada todo el año, y luego la zona azul y naranjita se cerraría durante determinada época del año, especialmente durante la época de reproducción de pingüinos y focas y demás. Con esas recomendaciones el año pasado se hizo la reunión de la CRUMA en el 2024, y para hacerlo muy breve, en el 2025 de nuevo. No logramos por ahora el acuerdo del área marina protegida del dominio 1, y no logramos establecer nuevos límites de captura. Esto ha sido un bloqueo de vuelta a Rusia y China, y una medida de conservación, que es como una reglamentación que teníamos desde el 2009, que permitía dividir los límites de captura en unidades más pequeñas, en zonas más pequeñas, se bloqueó el año pasado y se bloqueó de vuelta este año. Así que el año pasado fue un año terrible de frustración. Este año yo acabo de volver, todavía me estoy recuperando del jet lag porque es en Australia. Pero bueno, hay una serie de movimientos que hacen que la cosa se empiece a encaminar de vuelta, porque el año pasado habíamos perdido el camino
pues veníamos trabajando y en ese bloqueo y la no renovación de esta medida 5107 fue terrible. Así que con esto los dejo, pero con el mensaje, porque siempre la pregunta, ¿y Ushuaia? Bueno, si el área marina protegida se establece, que esperamos que sea así, una de las partes más importantes es el monitoreo del área marina protegida. Y ese monitoreo tiene, por supuesto, una base científica y una base logística muy importante, digamos, y Ushuaia, como por la cercanía y por todo lo que vienen hablando todos los oradores, puede cumplir un rol muy importante en el monitoreo del área. Muchas gracias. Y perdón que me excedí. Me estaban soplando una pregunta, pero digo, no me la soples, te voy a dar el micrófono para que la... ¿Está ahí? Sí. Ahí está, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tenía que ver con, además de los desafíos que implica la aprobación del área marina protegida, todo el trabajo que se viene haciendo incansable, ¿qué desafíos institucionales ven, al menos desde la asociación, respecto de la acción climática dentro de la acción climática? Digo, proyectando más allá del área protegida, que espero que se apruebe en algún momento, ¿qué perspectivas tienen respecto de acción climática hacia dentro de...? Bueno, las áreas marinas protegidas, digamos, especialmente en lugares como Antártida, por definición, son también una herramienta como refugios frente a los impactos del cambio climático. Uno de los pilares de eso es permitir que ciertas áreas no tengan el impacto o el estrés de la pesquería en lugares que ya están sufriendo el estrés del cambio climático. Por supuesto, ni en el contexto del Tratado Antártico, ni en el contexto de la CRUMA, uno puede tomar ninguna decisión que vaya a cambiar las decisiones políticas, porque el origen no es en la Antártida y las decisiones no se toman ahí. Pero, digamos, para mí hay dos puntos que son muy importantes. Uno es que por todo eso, y justamente por lo que decís vos, todas las medidas que tomemos en el contexto de la CRUMA, cuando estamos viendo el manejo de una pesquería, tienen que tomarse con mayor precaución, justamente porque son ecosistemas que van a estar, si sigue esto así, afectados por el cambio climático. Y luego lo que estamos tratando de hacer es llevar la voz de la Antártida a los foros, como puede ser la COP, el protocolo de cambio climático. El tema es que no hay un país que represente a Antártida. Por eso hay que buscar, yo diría, maneras creativas y buenas de que el colectivo antártico tenga su presencia y eleve su voz, porque es uno de los lugares más afectados del planeta. No sé si responde a tu pregunta, pero... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias.